La Iglesia Pentecostal Betel de las Asambleas de Dios presenta su programa Alfa y Omega, confrontando los retos del siglo, con un mensaje de esperanza, salvación y redención para tu vida. Cuando estés pasando por momentos críticos, donde no encuentres la solución, Cristo es la única respuesta. A continuación, Alfa y Omega, con la reverenda Porfiria Rodríguez. Que tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Vamos delante de ti porque tú eres el Dios que nos amas. Aleluya. Porque tú eres el Dios omnipresente y que estás con nosotros en estos momentos, en este lugar. Pero que también es el Dios omnisciente que conoce nuestras necesidades. Damos gracias, Señor, porque sabemos que en esta noche tú habrás de hacer milagros. Porque en esta noche, Señor, tú habrás de libertar a los que están cautivos por el diablo. Señor, mira cada vida que en esta noche, Padre, va a recibir el mensaje de tu palabra. Yo te suplico que te metas en los hogares, Señor, y que hayan vidas, Padre, que en estos momentos puedan sentir la necesidad de acercarse a ti, que puedan sentir la necesidad de la salvación que tú le ofreces. Dios mío, glorifícate de una manera tan grande y tan grande que podamos oír los testimonios, porque yo sé que todavía tú haces milagros, que todavía tú sanas el cáncer, que todavía, Señor, tú sanas la tuberculosis, que tú sanas, Señor, la gastritis, que tú sanas toda enfermedad que viene al cuerpo, toda plaga, Señor, aleluya, que viene al cuerpo, Padre. Sabemos que tú la sanas, oh Dios. Y por eso vamos ante tu presencia creyendo, aleluya, santo el Señor, creyendo que tú estás impartiendo salud en todos aquellos lugares donde, Señor, haya fe. Por lo tanto, Señor, provócanos a buscarte más, provócanos, Señor, a ansiar más de tu presencia, provócanos, Señor, a estar más cercanos de ti, más cerca de ti, Señor. Aleluya, glorifícate de una manera poderosa, que tu mensaje toque las almas, Jehová, aleluya, que tu palabra toque la mente, Señor, que tu palabra toque los sentimientos, las emociones, oh Padre, y que en esta noche sea una noche, Señor, aleluya, especial para aquellos, Señor, que están, Señor, oyendo, viendo, oh Padre mío, Señor, Señor amado, oyendo, viendo, oh Padre, aleluya, lo que tú quieres decirle. Yo sé que tú quieres la salvación para cada individuo. Yo sé que tú quieres la salvación para las almas. Y esta noche yo te suplico, Señor, que hagas la obra. Haz la obra, Jehová. Liberta al que está cautivo, Señor. Liberta al que está encadenado, Padre eterno. Liberta, Señor, al que ya no puede más. Levanta, Señor, al que está caído. Señor, sabemos que en esta hora tú habrás de obrar. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. ¿A quién? ¿A quién devorar? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pueden tomar sus asientos. A veces estamos tan tranquilos y tan confiados y no nos damos cuenta que alguien nos está vigilando. Hay alguien que quiere destruir tu alma. Hay alguien que quiere robar tu salvación. Así como lo usó en el huerto del Edén. Cuando la humanidad cayó en pecado, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Quiero decir que él domina el mundo entero, que patrulla en la tierra
y es el comandante de un ejército de espíritus demoníacos, y que a través de ellos esclaviza y mantiene cautivos a los que están sin Cristo. Solamente los que creen en Cristo han sido liberados del poder de Satanás. Gloria a Dios. Los que han recibido al Señor como su único y exclusivo Salvador, Satanás no puede tocarlos, porque están cubiertos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Él trata de destruir al creyente por medio de los sufrimientos. Él destruirá a todo aquel que abandone la protección de Dios. Necesitamos, y tú necesitas, y yo necesito la protección de Dios. El cristiano está en conflicto espiritual contra el mal, pero mediante la fe en la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, en la batalla espiritual, en esa lucha, no estamos desarmados, porque tenemos el poder que Dios nos ha dado para reprender al enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Aleluya, santo mi Dios. Es poner todos nuestros pensamientos en línea. Hello. Es poner todos nuestros pensamientos en línea conforme a la voluntad de Dios. El no hacerlo nos lleva al pecado y a la muerte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuando vamos a Timoteo, y el consejo de Pablo a Timoteo le dice que se mantenga fiel, y que milite en lo que había aprendido, manteniendo la fe y la buena conciencia, que no se descuidara ni por un momento, que fuera sobrio, entendido, aleluya, para poder entender las acechanzas del enemigo y no caer en sus trampas. Los creyentes tienen todas las armas necesarias para deshacer las artimañas de Satanás. Podemos, amén, aleluya, podemos reprender a Satanás. No tenemos por qué tener miedo. Tenemos que hacerle saber que somos los hijos del Dios viviente y que Él nos defiende en toda situación. Tenemos que estar firmes en la fe, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El enemigo más cruel que tenemos no descansa, y a veces nosotros no descuidamos. Pero el enemigo que tenemos no descansa, pelea contra nosotros todos los días. Pensamos que todo el mundo nos ama, pero te equivocas. No todo el mundo nos ama. Tú tienes un enemigo, y un enemigo bien fuerte, y ese enemigo te conoce muy bien y sabe cómo atacarte. Que el Señor lo reprenda. Él ve tus actitudes, y a veces tenemos ciertas actitudes y que no le damos importancia, pero el enemigo conoce cada una de tus actitudes. Él te hace ronda. ¿Me estás oyendo? Él te hace ronda. Él te está estudiando cómo darte el zarpazo. Y a veces estamos desapercibidos.
El diablo conoce tu patrón de conducta. ¿Lo sabes? Él te conoce muy bien porque todos los días te está observando. Todos los días está al pendiente a ti. Él conoce tus reacciones. Él las conoce al dedillo. Por eso el apóstol Pedro nos dice que tenemos que ser sobrios. Que tenemos que ser sobrios, aleluya. Sobrio es lo opuesto a ebrio. El borracho es descuidado, irresponsable. Su mente está embotada, fuera de juicio y no funciona bien. Pero Pedro nos dice que tenemos que ser sobrios, amén, con una mente clara, con convicciones firmes, saber lo que el enemigo está haciendo y lo que está maquinando, amén, no solamente contra ti, sino también contra tu familia y tus finanzas. Repréndelo. Tú tienes que saber qué es lo que está pasando a tu alrededor. ¿Me estás oyendo? Tú tienes que saber qué es lo que está pasando a tu alrededor. No puedes ignorar los peligros espirituales que te acechan. No, tienes que prestar atención. A veces vienen ciertas circunstancias a tu vida y que son provocadas por el enemigo y no la entendemos. Pero ahí está él. Ahí está el enemigo todo el tiempo. Todos los minutos de tu vida, ahí está él. Y no podemos tirar golpes al aire. Amén. No podemos tirar golpes al aire. No podemos pelear contra él si no sabemos cómo orar. Aleluya. Si no sabemos, amén, cómo orar. Si no sabemos cómo orar y ser sobrios. Dios, a través de su palabra, nos hace un llamado a velar. Velar quiere decir estar dispuestos, estar alertas espiritualmente, porque si nos descuidamos perdemos la destreza y la capacidad para enfrentar al enemigo cuando él nos ataque. Hay que velar, hay que mantenerse alerta, hay que cuidar de ti mismo y hay que cuidar de tu familia. Estar alerta es en cuanto a tus pensamientos y a tus sentimientos. ¿Qué es lo que viene a mis pensamientos? ¿Qué es lo que el diablo arroja a mis pensamientos? Es decir, el diablo, yo no los recibo porque mi mente pertenece a Dios. Mi mente está invadida por la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Pero el diablo quiere tirar dados contra tu mente. Por lo tanto, tenemos que cuidar de nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar de nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es aquello que impide que podamos crecer espiritualmente? ¿Por qué en mí hay ira? ¿Por qué en mí hay coraje? ¿Por qué en mí hay desilusión? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué no siento el gozo del Señor? ¿Por qué no estoy alegre? ¿Por qué siempre estoy dispuesto a la guerra y a la pelea? Hay que escudriñar nuestros sentimientos. Aleluya. ¿Qué es lo que hay que guardarlos? Hay que cuidarlos. Hay que poner cada uno de nuestros sentimientos delante de la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. No podemos descuidarnos, no podemos descuidar a nuestras familias. Aleluya, tenemos que poner muros alrededor de nuestras familias, muros alrededor de nuestra casa, muros alrededor de nosotros, para que el diablo no tenga cabida. En el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 31 dice: subid
levantaos contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos y que vive solitaria. Repito, subid, levantaos contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que no tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Dios dice que esta nación no tiene puertas ni cerrojos. Las puertas cerradas y cerrojos hablan de seguridad, hablan de cuidado, habla de cuidar estas puertas que están abiertas de nuestros oídos. Es cuidar, amén, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Es cuidar de nuestra conciencia. De nuestra conciencia. El Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios cuida de nuestra vida espiritual a través de nuestra conciencia. Dios habla a nuestra conciencia aún en el sueño de la noche, porque habla a través de la conciencia para que nosotros analicemos qué hay dentro de nosotros, qué hemos hecho, qué vamos a hacer. Aleluya. Cómo reaccionamos en los sueños, cómo podemos reprender al enemigo, cómo actuar a donde quiera que vayamos, donde tienes que poner la guardia, donde Dios llama a vigilar y a ser sobrios. Esta nación vivía desolada y apartada. No podemos apartarnos de nuestros hermanos, de aquellos que interceden, que te ayudan a orar, a interceder en medio de los ataques del enemigo. Tenemos que mantener la unidad en el espíritu para poder vigilar los muros de nuestras casas. Para poder vigilar los muros de nuestras casas y velar que el diablo no entre a nuestras casas, porque él quiere apoderarse de nuestras familias, de nuestros hijos, quiere apoderarse. No estamos hablando en la forma humana, él quiere apoderarse de nuestras almas. Estamos en guerra y no podemos ser indolentes. Hay que aportillar las puertas, cerrarlas bien. Hay que cerrar bien las ventanas de nuestras casas y no dejar que nada inmundo entre en nuestros hogares. Que sea el Señor Jesucristo que tenga su vivienda en nuestros hogares. Que sea el Señor Jesucristo que impere en nuestros hogares. Que sea el huésped invisible que esté rondeando nuestra casa. Que sea el Señor que vigile nuestros pasos. Aleluya. Porque hay alguien más que lo está vigilando. Pero si el Señor está vigilando nuestros pasos y somos sobrios, amén, el Señor nos ayudará a cerrar las puertas de nuestras casas. El Señor, amén, siempre estará presente en nuestros hogares cuando dejamos que Él sea que gobierne. Nehemías y el pueblo enfrentaron a la amenaza. Los enemigos le estaban atacando. Los enemigos creían que el pueblo de Dios era débil. Pero Dios, amén, usa a Nehemías. Y Nehemías entonces trae fortaleza al pueblo, trayéndole la palabra del Señor. Pero se tenían que enfrentar al enemigo. Y el pueblo de Dios estaba atemorizado, estaba desalentado, tenían miedo, tenían temor. Ellos sabían pero ellos en medio del temor, en medio del desaliento, decidieron seguir hacia adelante.
aunque no puedas correr, por lo menos arrastra los pies, pero sigue hacia adelante y no te detengas. No te detengas. Has decidido seguir al Señor, pero el diablo quiere detenerte. Mas sin embargo, tú lo puedes ridiculizar con la oración y la determinación que tienes de seguir al Señor. Ellos, el pueblo de Dios, vencieron el desaliento y el temor con la fe de los líderes piadosos y se prepararon para hacer frente al enemigo. Para defenderse entonces Nehemías oró. La falta de la oración en los hogares abre las puertas para que el diablo entre. La falta de la lectura bíblica en los hogares le está abriendo las puertas al enemigo para confundirnos y no creer en la palabra de Dios o vivir en la palabra de Dios livianamente. Yo no sé si me entienden, vivir la palabra livianamente. Dios quiere que le demos el todo, que seamos los verdaderos hijos de Dios, que no podemos llevar doble vida, que no podemos tener el pie fuera del camino. Dios quiere que andemos, amén, rectamente y que en todas nuestras actitudes seamos sobrios, como Pedro nos está diciendo a través de la palabra. Que seamos entendidos. El pueblo, a pesar de los insultos, trabajaron con tal celo y constancia. Celo y constancia. Cuando digo celo, aleluya, es no dejando que nadie empañara la labor que estaban llevando a cabo. Que el enemigo que le estaba vigilando no viniera a tocar su sensibilidad y dejar el trabajo. Celo por lo que estaba haciendo. Trabajaron con celo, aleluya. Y que con constancia. Cuando hablo de constancia, no estoy hablando sí y no. No estoy hablando un poquito ahora y un poquito después de un tiempo. No estoy hablando si puedo o cuando puedo, sino cuando se está hablando de constancia es sin pararse. Es seguir hacia adelante. Es con ánimo a la lucha. Tengo una guerra, tengo que pelear. Tengo un enemigo, lo tengo que vencer. Y no importa lo que el enemigo venga a decirme, aleluya. Tengo los muros levantados alrededor mío, aleluya, que me están protegiendo. Esos muros han sido levantados a través de la oración y la lectura de la Biblia y vivir en la palabra. A pesar, aleluya, a pesar de los insultos, ellos trabajaron con tal celo y constancia que con poco tiempo tenían ya los muros levantados, porque pusieron mano a la obra. El enemigo me está atacando, tenemos que avanzar. Pusieron manos a la obra. Ya tenían los muros levantados hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías puso su causa y al pueblo bajo la protección de Dios. Al poner los muros, Nehemías estaba protegiendo al pueblo. Tú tienes que proteger lo que Dios te ha dado. Tú tienes que proteger, aleluya, a aquellos que están viviendo contigo. Tú tienes que velar por donde el enemigo se va a meter en tus hijos.
Tú tienes que velar si se están metiendo a través del internet, se están metiendo a través de la televisión, se están metiendo a través de la computadora o en diferentes formas. Hay que velar, hay que vigilar, porque hay alguien que quiere destruir nuestras familias. Vemos que Nehemías se puso a considerar la situación, a explorar el estado de la obra y de los obreros, y puso guardas de día y de noche. Y puso guardas de día y de noche. ¿Por qué? Porque el enemigo podía meterse en cualquier momento. Y le dijo al pueblo: velad y orar. Velad y orar fue lo que le dijo. Quiere decir que se turneaban frente al muro para que el enemigo no se metiera. Necesitamos orar para estar seguros. Cuando somos perezosos estamos tentando a Dios. Pero si velamos sin orar, somos unos orgullosos y nos hacemos indignos de su protección. Es velar y orar, porque velar solos dependemos de nosotros. Pero cuando nosotros oramos a Dios, dependemos de Dios. Nehemías puso los guardas por las partes bajas, detrás del muro, para que éste le sirviera de escudo contra el enemigo. Pero las partes altas puso encima del muro, amén. Puso allí hombres que estaban allí con ondas, gloria al Señor, para arrojar piedras o dardos sobre la cabeza de los asaltantes, y los puso por familias, los preparó. Estaban armados, amén, porque si el enemigo se metía, oían, amén, le tiraba los dardos y las piedras, amén, y los destruían. Nosotros no vamos a esperar que el diablo nos tire los dardos, vamos a tirarle piedras a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Santo. Y le dijo: no temáis. No temáis delante de ellos, portaos varonilmente y tened en cuenta bajo quién lucháis. Aleluya. Acordaos del Señor, que es grande y temible. No podemos temer a nada ni a nadie. Ayer en la conferencia en Mahanaim estaba diciendo que las mujeres de fe no temen a nada ni a nadie, porque en la fe y con la fe todas las cosas son posibles. Pero no es simplemente una fe, es la fe bíblica que me habla del poder de Dios. No temáis, le dijo, amén, Nehemías al pueblo, no temáis delante de ellos, portaos varonilmente. Quiere decir que nosotros no podemos tener miedo a las hechanzas del enemigo, sino que tenemos que plantarnos firmemente y ponernos los zapatos como se los ponían los soldados romanos, que tenían clavo abajo, y entonces lo clavaban en la arena, y cuando venía el enemigo le pegaba, pero no los podía, amén, tumbar. Vamos a ponernos, amén, amén, los zapatos del apresto del evangelio, y vamos, amén, a pararnos firmes y no temer a lo que venga, porque somos los hijos de Dios y estamos viviendo una vida sobriamente. ¿Por qué lucháis? ¿Por qué lucháis? ¿Y por qué el pueblo de Dios tenía que luchar? Nehemías le dijo: lucháis por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando ellos le hicieron frente, porque todos tomaron valor, los enemigos no volvieron a atacar, ya que querían atacarlos por sorpresa, pero ya no más, porque estaban los muros
levantados y había vigilancia. Había vigilancia, aleluya, gloria al Señor. Cuando hay vigilancia espiritual dentro de las familias, se puede sentir el poder de Dios en cada uno de los miembros. Se puede sentir el poder de Dios, saber, recorriendo toda la casa. Gloria a Dios. Enemigo no se le da cabida en ninguna situación. Los enemigos no pudieron atacarlos cuando vieron que sus planes habían sido descubiertos y que los judíos estaban haciendo guardia, estaban vigilando, que no lo podían ya atacar por sorpresa. Cuidado con las sorpresas. Por eso tenemos que estar vigilando. Los judíos vieron la mano de Dios obrando y cómo los protegía del enemigo. La palabra de Dios nos indica que no tenemos que temer, porque Dios nos guiará hacia la victoria. ¿Cuánto está en victoria? Dios nos guiará hacia la victoria, porque Dios es el que adiestra nuestras manos para la guerra. No peleamos la guerra espiritual por quien yo soy, o lo que tengo, lo que conozco, por sabiduría, o porque tengo la habilidad. No, las guerras espirituales no se pelean con las fuerzas humanas. Las guerras espirituales se pelean cuando tenemos el poder que Dios ha delegado para derribar al diablo y todos sus satélites. Amén. Así se pelea las guerras espirituales. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 dice: por tanto no durmamos como los demás. No durmamos como los demás. Si el apóstol Pedro hubiera estado vigilando, no hubiera negado al Señor. Vuelvo y repito, si el apóstol Pablo hubiera estado vigilando, no hubiera negado al Señor. Cuando el Señor estaba en la lucha del Getsemaní, ahí se pudieron ver los sufrimientos de Cristo. Él tuvo sufrimiento físico y espiritual. Pasó una lucha terrible. ¿Quién cree usted que quién estaba allí rondeando al Señor? El enemigo estaba rodeando al Señor, estaba rondeando a ver cómo podía debilitarlo para que no se operara la salvación nuestra, porque iba a perder las almas. Y el diablo estaba luchando por las almas que había querido y pensaba que iba a adquirir. Ahí se libró una gran guerra, una gran lucha. Pero Jesús estaba orando y vigilando. El diablo creía o estaba esperando que el Señor se venciera. Estaba listo a tomar su presa. Pero es que equivocado estaba. Porque el que estaba allí arrodillado, intercediendo por todas las almas, peleando con el diablo por todas las almas, era el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios, el Cristo de la gloria. Amén. Era el mismo Dios. Santo. Gloria a Dios. Qué equivocado estaba. Pero el Señor se mantuvo en contacto con el Padre. Mantente en contacto con Dios. Él se mantiene en contacto con el Padre en medio de los retos que el diablo le presentaba. No pierdas el contacto con Dios. No pierdas el contacto con Dios. Puedes perder el contacto con cualquiera que esté a tu lado, pero no pierdas el contacto con Dios, porque allí está tu victoria.
En su agonía, Jesús oraba intensamente. ¡Qué ejemplo! Porque a veces estamos con tremendos problemas y dejamos que otros oren por nosotros, y que dentro de esos problemas el diablo definitivamente se va a meter. Nosotros no estamos usando las armas de nuestra milicia, las que Dios ha puesto en nuestras manos para defendernos, y solamente pedimos que oren por nosotros. Pero el Señor no dejó, amén, su problema, todo lo que estaba pasando, en las manos de los discípulos, sino que dice la palabra que Jesús oraba intensamente. No son oraciones que se las lleva el viento. Hay oraciones que solamente llegan hasta el techo y ahí se quedan. O que oramos como una rutina, una repetición. Pero cuando nosotros oramos intensamente, cuando llegamos a ese nivel espiritual, cuando apenas podemos decir las palabras, cuando nuestro espíritu está hablando que Dios se ha elevado, amén, hacia Dios, sentimos que nuestro cuerpo desaparece y entramos en esa intensa oración, aleluya, esa intensa intercesión, y sentimos que nos deshacemos. El Señor oraba todo el tiempo más intensamente, mientras iba y exhortaba a sus discípulos que velaran y oraran. Su oración fue tan intensa, Dios mío, qué tremenda, qué oración tan intensa, que comenzó a sudar, rompiendo esos capilares de su cuerpo y uniéndose el sudor con la sangre. Amén. Qué intensidad de oración, y que caían en grandes gotas hacia la tierra. Pero él no se olvidó de sus discípulos, que el diablo también los estaba atacando, aleluya, porque él siempre vela por nosotros, y fue donde estaban ellos y les dice: levantaos, levántese, oren para que no entren en tentación. Es lo que nos dice a nosotros, que tenemos que reconocer que sin el Señor no podemos darle frente a la guerra, que tenemos que hablar con papá, porque el papá nos da a nosotros las armas para podernos defender, y no solamente nos da las armas, sino que también nos respalda y pelea por nosotros. Tenemos que hablar con él. Aleluya. Lucas capítulo 21 versículo 36 nos dice: velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos. En otras palabras, para que seáis sobrios, amén, o dignos, amén, o capacitados. Y la Biblia dice en tantas maneras, pero dice: velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En otras palabras, si nosotros velamos y oramos, entonces vamos siendo sanados poco a poco espiritual y emocionalmente. Si nosotros oramos y oramos y oramos, entonces podemos entender los preceptos de Dios. Si nosotros oramos y buscamos el consejo de la palabra de Dios, nos enseña cómo ser sobrios y entendidos, amén, para poder, amén, y cautelosos para poder defendernos de las acechanzas del enemigo. El Señor nos dice que seamos entendidos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está vigilando. Que seamos entendidos porque el enemigo nos está vigilando. El que vela se puede defender. Si viene alguien a matarme, voy a estar pendiente siempre de no darle ¿qué?
la espalda. Si yo veo que alguien viene a mi casa, cierro las puertas bien fuerte para que el enemigo no se meta. Si yo sé que estoy debilitada, entonces tomo ¿qué? Un arma. ¿Cierto? Tenemos que defendernos humanamente. Si veo el enemigo que viene, yo lo estoy mirando, lo estoy vigilando. Se va por otro lado, corro a la ventana y lo estoy ¿qué? Vigilando. Y si veo que se va a meter por una puerta, me pongo frente a la puerta y me aseguro que el cerrojo esté bien cerrado. Amén, aleluya. Esté seguro que los cerrojos de tu casa estén bien cerrados. Que las puertas estén bien cerradas. Que nada inmundo entre a tu casa. Que nada inmundo entre a tu vida. Gloria a Dios. Uno cuida a los que ama. Uno defiende a los que ama. Vemos que cuando nosotros hablamos de velar, velar quiere decir defender. Es defender. ¿Por qué estamos velando? Porque queremos defendernos. ¿Por qué estamos velando? Aleluya, a nuestros hijos, vigilándolos. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie les haga daño. Porque velamos por nuestras pertenencias. No queremos que nadie las destruya ni las robe. Porque velamos por las cosas que creemos que son costosas. Porque no queremos que nadie nos las quite. Y cuando nosotros vamos a Escrituras, en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 8, nos está hablando acerca de los pastores. Como los pastores en los tiempos antiguos allá en el oriente velaban por las ovejas. Y había pastores en la misma región, dice Lucas capítulo 2 versículo 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Que velaban y guardaban las vigilias. Cuando se habla de vigilias, no dormían. Y a veces estamos tan dormidos, tan desatendidos de lo que Dios nos dice, y no damos cuenta que el diablo está minando nuestras casas. Cuando nosotros vamos acerca de los pastores, ellos cuidaban de sus ovejas y ellas se sentían seguras en un corral solamente cuando el pastor estaba vigilando para protegerlas de los animales salvajes y de los esquiladores, velando que nadie se las robara, velando que nadie se las golpeara, velando por las ovejas. Es lo que el Señor nos quiere hacer saber a través de su palabra, que nosotros tenemos que vigilar por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por el rebaño que tenemos en nuestras casas, porque son ovejas del Señor. Aleluya. Que no seamos negligentes con nuestros hijos. Que no seamos negligentes con nuestras familias. Que estemos pendientes aún de sus suspiros. Que tengamos cuenta de sus reacciones. Que sepamos qué es lo que están haciendo. Que no sea que el sueño te aturda y te densa. Y mientras tú estás durmiendo, ¿qué sabe que tú haces tus hijos? Cuando se encierran en sus cuartos, cuando toman las computadoras, cuando van a la calle y a veces engañan diciendo que van para un lado y no van para allá. Tenemos que estar pendientes. Son tus hijos. Y así como las ovejas esperaban que los pastores cuidaran de ella, así los hijos esperan que los padres cuiden de sus hijos.
Pero de la única manera que podemos dar ese cuidado es cuando somos sobrios. Que seamos entendidos. Que entendamos cuando Dios nos habla y cuando el enemigo habla. Que seamos sobrios para poder nosotros poder discernir con inteligencia los platos diabólicos que nos presenta Satanás. Que seamos entendidos para percibir las malicias espirituales que a veces nos rondan y no nos damos cuenta. Y caemos como los ratones en las trampas. Cuidado. Sobrios, entendidos, capacitados, aquietados, equilibrados. Aleluya. Para que podamos pelear la buena batalla. El diablo nos hace frente cada momento. Y a veces no te das cuenta que estás un poquito incómodo, incómoda, y como que estás desesperado y cuántas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Algo está ocurriendo. Porque los hijos de Dios mantienen la calma, no importa cuál sea la situación. Los hijos de Dios saben evaluar lo que Dios ha puesto en sus manos, la capacidad que Dios le ha dado para conocer las artimañas de Satanás, para poder evaluar lo que tiene. Esos son los hijos de Dios. El enemigo quiere que nosotros soltemos las armas de nuestra lucha. Y nos pones ocupaciones que no tenemos que hacerlas inmediatamente. Quiere quitarnos las armas. Pone cosas que hacer. Los afanes de la vida. Tanta preocupación por lo que se tiene en el banco, por el dinero, por la casa, por esto, por lo otro. Cuántas cosas puede traer preocupación a nuestras vidas. Pero todo podemos dejarlo acá y yo acá con Dios. Y Dios me da la fuerza para enfrentar lo que hay acá equilibradamente. Equilibradamente. No actuar sin conciencia de lo que se está haciendo. Equilibradamente. Usando el raciocinio que Dios nos ha dado. Usando el discernimiento de espíritu. Aleluya. Para conocer qué es lo que viene de Dios. Y para entender la palabra de Dios y conocer los susurros diabólicos del diablo. Eso es. Cuando somos entendidos, sobrios, podemos enfrentarnos a todo lo que se presenta. Cuando somos templados, amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando somos templados, no actuamos ligeramente. Cuando somos templados, razonamos en qué es lo que vamos a hacer y buscamos el pro y el contra. Cuando somos templados, amén, tenemos tiempo de pensar qué es lo que me conviene o no me conviene. Templados. Dominio propio. Los dones del Espíritu Santo. Pedírselos a Dios. Porque cuando tenemos los dones del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de entender qué es lo que viene de afuera. Cuando tenemos los dones del Espíritu Santo, aleluya, entonces podemos mantenernos firmes sin dejar que los dardos del enemigo me vayan a tumbar o me derriben. No, voy a derribar el diablo, aleluya, porque el Señor me dio el don de reprender los demonios.
porque el Señor me dio el don de la palabra. Y sabemos que ante la palabra de Dios, vivida sobriamente, el diablo tiembla. Gloria a Dios. Santo, cuida de tu hogar, cuida de tu vida, cuida de los tuyos y vigila y ora. Y vigila y ora y vive la palabra. Puestos de pies. Padre, estamos ante ti porque sabemos que tú nos das las defensas, que cuando te llamamos tú respondes, que en todos los conflictos de nuestras vidas, cuando te servimos tú vas a estar presente. Danos la capacidad, Señor, para entender cuando tú nos hablas. Danos la capacidad, Señor, para conocer las acechanzas del enemigo. Que podamos vivir una vida espiritual apegada a ti. Que tú seas el todo de nuestras vidas, Señor. Y que nuestra vida, Padre, la pongamos en tus manos en todo tiempo. Porque sabemos que hay alguien que nos quiere destruir. Que el enemigo nos quiere destruir. Y que nosotros podamos aportillar nuestras casas, Señor. Nuestros hogares, Señor. Que podamos cerrar las ventanas de nuestros hogares, Padre. Y tú sabes, Señor, qué es lo que queremos decir, Padre eterno. Que podamos, Señor, amén, mantener, oh Dios, nuestros hogares en oración. Que nuestros hogares sean templos tuyos, casa tuya, Señor. Y que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso el Señor.